Buenos días. La presente comunicación lleva por título Mecanismos de normalización de las ciberviolencias en las relaciones sentimentales jóvenes y ha sido elaborada por Verónica Caballero Cala y Rachiado Unia, ambas profesoras del área de métodos de investigación y diagnóstico educativo de la Universidad de Almería. Este proyecto ha sido financiado por el Plan Propio de la Universidad de Almería, así como por un proyecto nacional financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Ambas referencias se incluyen en la presente diapositiva. Introducir esta cuestión, situamos las ciberviolencias en las parejas adolescentes como una problemática tanto educativa como sanitaria que se está viendo en aumento y que gira en torno a o se define como el conjunto de comportamientos relacionados con el control, seguimiento o agresión verbal hacia las parejas románticas y tal y como describen diferentes autores puede incluir tanto amenazas, insultos, humillaciones, manifestaciones denigrantes, exposición pública de conversaciones privadas, comportamiento de control y vigilancia, espionaje, difusión de rumores, acoso a la pareja durante la relación o después de ella, siempre en entornos digitales o electrónicos. Las cifras de las prevalencias son variables y dependen en gran medida del tipo de medición, ¿no? Esto hace que haya unas horquillas bastante amplias en las prevalencias que giran, y ya digo, en un aumento en torno al 9-10% hasta llegar a un 30-40% de perpetración. Ese porcentaje reconocen haber llevado a cabo alguna de estas conductas y cifras superiores se observan en la victimización en torno a un 50% de los jóvenes en varios estudios coinciden en haber sufrido algunas de ellas. El impacto sobre la salud está ampliamente datado, afecta tanto a la salud mental, aumentando la ansiedad, depresión, el estrés, el insomnio incluso la ideación suicida como nivel extremo, afecta emocionalmente, disminuyendo la autoestima y ligado a sentimientos de vergüenza, culpa o miedo y con afectación se asocia, ¿no?, a otros trastornos psicosomáticos, afecta a la salud relacional, al rendimiento escolar y al empeoramiento de las relaciones con iguales y al empeoramiento y el aumento de la violencia offline con la pareja. En este caso, se trata de analizar desde la teoría del proceso de normalización las ciberviolencias en las parejas. Esta teoría, que ha sido marcada, tiene un marco de desarrollo en el campo de las ciencias de la salud, analiza cómo las nuevas prácticas pues llegan a normalizarse o se vuelven habituales. Para ello, tiene en cuenta 4 mecanismos fundamentales, uno por los cuales analizan estos procesos, ¿no? Estos incluirían la coherencia, es decir, cómo se crea un sentido colectivo hacia algo para normalizarlo, la participación cognitiva, cómo se generan lazos afectivos e ideológicos hacia este fenómeno o práctica, como para acabar justificándolo, o cómo el hábito y la acción cotidiana va poco a poco incorporando estas prácticas hasta pues, normalizarlas corporalmente. Por último, incluye también la vigilancia continua interna de la práctica para, de algún modo, seguir eh, observándola como algo normal y no como un problema. El objetivo, como hemos dicho, en este caso reside en analizar los mecanismos de normalización en las ciberviolencias de la pareja y para ello se han analizado 37 entrevistas en profundidad a jóvenes de entre 19 y 26 años residentes en la provincia de Almería, 30 de ellos universitarios y 10 trabajadores. Y se ha utilizado como método la entrevista elicitada por imágenes y vídeos. Concretamente se les pidió que seleccionasen imágenes y vídeos de ciberviolencias observadas o sufridas y a partir de ahí se realizó una entrevista con un guión semiestructurado. El material recogido fue analizado desde una perspectiva multimodal, en primer lugar analizando la parte textual y en segundo la visual y posteriormente cotejando ambas, aunque en esta investigación solo se recoge material textual. El análisis se llevó a cabo mediante el software Atlastic y todo el proyecto ha sido validado y aprobado por el Comité de Bioética de la universidad.
Como resultado del análisis se identifican 4 grandes temas que veremos a continuación. El primero de ellos, el primero que recoge los mecanismos de normalización de las ciberviolencias, se titula Invisibilidad de la violencia y hace referencia a cómo muchos jóvenes no perciben esta práctica como dañina, sino que forma parte del ecosistema virtual al que están habitualmente expuestas, ¿no? Algo que bueno, se puede ligar con el primer mecanismo de la teoría de los procesos de normalización. Dicen algunas de las citas: yo creo que está muy normalizado que alguien te insulte en comentarios, que te digan cosas feas y subes una foto, como que ya lo esperas, ya directamente, yo ya directamente ni me fijo, ¿no? Hay un proceso de adaptación y de desatención e insensibilización a estas prácticas. El segundo de los mecanismos identificados es la desresponsabilización del daño. Los jóvenes reconocen que el entorno favorece este tipo de prácticas que son justificadas o banalizadas bajo el subterfugio de ser una broma, hacer la gracia o que todo el mundo lo haga. Y asimismo nos señalan que hay una desconexión entre la conducta y el daño producido. El entorno virtual hace cada vez más difícil lidiar con o hacer frente a el impacto que tienen las acciones, ¿no? Algunas de las citas que hemos destacado, dice una de ellas: yo pensaba que solo los adolescentes hacíamos eso, comentar, por reírnos. Cuando empecé a mirar más de cerca vi que también lo hacían personas adultas. Comentarios muy crueles y claro, ya no es solo una broma, la gente insulta, se ríe y después pues se olvida. Dice la siguiente: insultar a una famosa está súper normalizado, es como si no fuera una persona, sino un personaje, entonces da igual lo que digas, hay como una deshumanización que describe esta desconexión con la persona que recibe los comentarios. El tercero de los mecanismos, ampliamente reconocido en otros estudios, es el enmascaramiento bajo formas del amor. Gran parte de las ciberviolencias se viven especialmente en un entorno muy reconocido como muy hostil, ¿no? Donde el número de contactos es muy grande y la posibilidad de llegar a lazos estrechos muy baja. El control, el espionaje, la petición de imágenes y su circulación a veces sin consentimiento, a veces son muestras o pruebas de amor o son bueno, normalizadas bajo esta explicación o esta idea de generar confianza mediante compartir la intimidad, ¿no? Por tanto, la violencia no siempre se percibe y en muchos casos, bueno, cuando se percibe, la gente individualiza la responsabilidad tomando la decisión de ser esas personas las que se desplazan o se van de las redes. El cuarto mecanismo identificado es el de la parálisis o la anestesia emocional. Sostienen que la exposición continua lo hemos mencionado brevemente, a información, a mensajes, a contenido violento, incluso dentro y fuera, tanto en el ecosistema virtual como dentro de la relación, en muchos casos genera una percepción de que la respuesta no tiene sentido y también hay un proceso también de insensibilización, de disminución de la empatía o la capacidad de reacción como a modo de protección, ¿no? La anestesia y la parálisis son dos mecanismos, ¿no?, de respuesta a esta sobreexposición que normaliza la violencia. Sí se reconocen ciertos momentos de toma de conciencia en muchos de los testimonios, normalmente cuando cuando se dan un marco relacional, cuando finalizan las relaciones, o bien mediante el contacto con otros testimonios o gracias a la escucha, el acompañamiento de iguales o de los centros educativos, de los profesionales de estos centros. Todos estos mecanismos, ¿no?, bueno, parecen o se perciben, se analizan como mecanismos de normalización de las ciberviolencias que hacen posible que esta forma de violencia sea minimizada, en muchos casos invisible, sea entendida como broma o sea percibida como una acción de la cual no se viven las consecuencias, sea además
en según qué contexto una muestra de intimidad para lograr amor o lograr manifestar un amor, una especificidad, una autenticidad muy complicada en un entorno marcado por el reemplazo, la cosificación, como es el entorno virtual. Y por último, una tendencia, una dinámica también a la saturación, el cansancio, la parálisis o incluso la propia autocensura, dada pues la constante exposición y normalización a este tipo de contenidos. Estos mecanismos deben tenerse en cuenta no solo en la comprensión de las dinámicas ciberviolentas, sino también en los programas de intervención de carácter tanto educativo como sanitario. Cabe reseñar, como hemos destacado, la importancia de entender que la normalización es tan probable como su desnormalización. La normalización es una práctica, es un hábito que se va adquiriendo y cabe subrayar la importancia de utilizar otros testimonios, el apoyo de los iguales, ¿no? La escucha y el acompañamiento como forma de deshacer esta normalización. Aquí están las referencias.